Recordada Comisión de la ONU contra la Impunidad y la Corrupción. 7 de la mañana, 47 minutos. Felipe, el hecho no hay que minimizarlo, pero tampoco magnificarlo. Tiene razón Eduardo Noriega en que estas grabaciones lo que demuestran son unas platas relativamente chiquitas, ¿no? La camioneta, que es una ayuda en especie para cerrar la campaña, los 200.000 pesos aquí, los 800.000 pesos allá. Esas son platas chiquitas, pero no quiere decir que no sea significativo de que esa plata salió de la familia de un narcotraficante. Así que... No, pues evidentemente hay unos aportes y algunas contradicciones, Néstor, en el sentido de que si la señora Sandrita no daba plata, ¿por qué le seguían pidiendo? Esa yo no la entendí, Felipe. Esa yo no la entiendo, estoy tratando de entenderla, porque o sea, si yo le Sandrita, pido, no Felipe, sé qué, Sandrita, te los dejo en la oficina. Si yo le digo, sí, Pipe, préstame 100.000 pesos, y usted no me los presta, pues yo no le vuelvo a decir. Pero además Sandrita se queja en los audios de que no le han cumplido. Ella dice, para pedir plata si eran Sandrita para aquí, Sandrita para allá, pero en el momento de pagar o devolver, no, nada. Ahora, voy a decirles. Es que ellos saben, María Consuelo, ellos saben, Felipe, que la plata en efectivo no deja rastros. Y en consecuencia, dice el candidato Olmos hoy, tantos meses después, dice, demuéstreme allá, don Néstor, que la plata la giraron. No puedo demostrarlo porque la plata del narcotráfico se mueve en efectivo, porque la plata en las campañas se paga en efectivo. Y esta plata no dejó ninguna Néstor, huella. y seguramente habrá que investigarlo. De cómo pedían la plata. Claro, habrá que investigarlo para no correr el riesgo de estigmatizar gente sencillamente por un prejuicio. Estoy de acuerdo, hay que investigarlo. Lo paradójico es que los protagonistas de estos videos, de estos audios, de esta tarima, de esta campaña que recibieron plata, que no saben de dónde llegó y no saben en qué carro se montaron, son los mismos que despedazaron al presidente Duque por cuenta del tema del Ñeñe Hernández, que además nunca tuvo una investigación por narcotráfico. Néstor, ahí está eso que dice María Consuelo es muy cierto. Los únicos que no han alternado el poder en Colombia, Néstor, son los delincuentes que terminan infiltrando todas las campañas. Estos señores de Casanare con Petro, el Ñeñe Hernández con Duque, el Cardel de Cale con Samper. ¿Dónde está el error grande del presidente de Petro? Que es atacar al mensajero y no el mensaje, Néstor. Dígame. Paréntesis, el Ñeñe Hernández no era un narcotraficante. Nunca tuvo una investigación, tenía visa. Bueno, entonces ahora el Ñeñe Hernández es estoy diciendo la verdad. Una virgencita de la caridad. Pero bueno, digamos, listo. Entonces el señor, un empresario de bien. Un empresario de bien, un hombre honorable, empresario de bien, muerto en situaciones muy cuestionables. Pero el punto no es el Ñeñe Hernández, Néstor, si me permite. El punto no es el Ñeñe Hernández. El tema es cuál. El presidente se equivoca en atacar al mensajero y no el mensaje. Lo que hizo Ricardo Calderón fue pues darles cátedra y demostrar que efectivamente esta gente sí se había metido en su campaña, posiblemente contra la voluntad del mismo presidente, que de hecho trinó en algún momento durante su campaña diciendo, oiga, pilas que hay riesgos de infiltración. Y además déjeme leerle los resultados electorales de Petro en el Casanare, Néstor. Rodolfo Hernández sacó en la primera vuelta 125.000 votos, es decir, el 64%, y Petro 42.000 votos, el 21%. Y en la segunda vuelta, Hernández lo triplicó, sacó el 70% y Petro sacó el 28%. Entonces digamos que, claro, Luis Ernesto, el Oriente, Casanare, Boyacá. Claro, porque son departamentos más conservadores, uribistas. Claro, no eran departamentos petristas. Por supuesto, pero entonces un poco es como para poner todo en su proporción. Pero aquí el tema, Néstor, es poner todo en su justa proporción. Entonces, en su justa proporción, esta gente ¿tiene vínculos con el narcotráfico? Sí. ¿Esta gente se metió en la campaña en el Casanare? Sí. ¿Ellos fueron determinantes y fueron grandes aportes y una gran infiltración y entonces gracias a eso, eso determinó el triunfo de Petro en Casanare? No. El presidente Petro debe reconocer que hubo infiltración de narcotraficantes en la estructura de Casanare en una campaña absolutamente desconcentrada, digamos, de movimientos, de personas que se iban sumando, y además que le pasa a todas las campañas presidenciales. Yo creo que es lo correcto, en vez de salir a atacar a un periodista como Ricardo Calderón. Además, no se trata de grandes aportes o pequeños aportes, Luis Ernesto, se trata de que hay una persona cuyo esposo fue extraditado y ahora condenado en Colombia,
Y esa persona se paró en la tarima. Eso está comprobado. Aquí no hay especulación de ningún tipo. Hay imágenes de ella. Le pedían plata. ¿Por qué le pedían plata? Pues porque tenía fama de tener plata. Si no, no le habría pedido más de una persona. Que ella la diera o no, no se ha comprobado todavía, pero le pedían plata. Entonces, señalar a otros y después tener uno que investigarse y que mirarse al espejo de haber cometido los mismos errores es muy paradójico. Entre otras cosas, Felipe, mire que el presidente Petro hace 2 meses le estaba exigiendo rectificación a Caracol Televisión, ¿cierto? Así es. Y esta es la investigación. Digo, a modo de constancia, a esta hora el presidente Petro no ha dicho absolutamente nada del informe. No es lo más grave que tiene Noticias Caracol, entre otras cosas. Viene otra entrega, tercera entrega de la novela de Sandrita Navarro y el narco alias el sobrino de la campaña Petro presidente. Me refiero, Felipe. A diferencia de lo que dijo Eduardo Noriega, que dijo que se habían empleado a fondo y que habían sacado unos audios pequeñitos. No es lo último. Se pusieron a torear a Calderón. Y Calderón, dicho por el mismo petrismo, Felipe, es el periodista más riguroso, el más sólido de los periodistas investigativos dedicados a este oficio de investigación, que es gastarle horas y horas. Lo cierto es que pues, directa o indirectamente Sandrita colaboró en la campaña, ya ese cuento de que no entró plata, pues claro que entró plata. Sandrita, y si no hubiera dado plata, no le hubieran seguido pidiendo plata. Pero muéstreme que entró plata. Pero además, si pues no hubiera dado plata, Felipe, no la suben a la tarima con Francia Márquez. Si no hubiera dado plata, Felipe, ¿usted cree que la hubieran dejado subir a la tarima? Muy bien. A dar discurso al lado de la luego vicepresidenta de la República. Está comenzando la movilización de las mingas en Bogotá, de los indígenas en Bogotá. Ya les voy a contar. Aurelio. Néstor. Sí, Néstor. Yo creo que es evidente la participación de Sandra Navarro en esa campaña a nivel directivo. Rodeaba a los directivos, rodeaba a Olmos, rodeaba a la señora Bernal, rodeaba a Vargas, que casi que era su representante directo en las directivas de Colombia Humana. Eso es un hecho innegable, con mucho, con poquito, con regular, pero era evidente que Sandra Navarro, la esposa del narco sobrino, jugaba un papel allí en la campaña. ¿Por qué lo hacía? Es que a mí la pregunta que me surge es, incluso me parece haber oído un audio donde Sobrino le dice a Sandra, cuiden los votos, que no se van a dejar robar los votos. Se lo pregunté a Eduardo Noriega. Claro, que entonces, no se mete en conversaciones de pareja. Preocupado por la corrupción. Pero no, eso no es una conversación. Claro. Entonces, perdóneme, Ricardo, para terminar, ¿cuál era el interés de Sobrino en esa elección y de su señora Sandra Navarro? ¿Por qué están metidos ahí? ¿Por petrismo? ¿Porque querían las reformas? ¿Por, como dijo Sandra en una emisora, era el único que defendía el agro? ¿Cuál era el interés realmente? Porque esto es lo que está detrás de fondo. Esto es lo que hay que averiguar. ¿Qué pretendían ellos estar vinculándose y metidos a la campaña? Luis Ernesto lo dijo ahora. Los Rodríguez permearon la campaña de Samper. Todo el mundo sabía que estaba buscando el cartel de Cali. ¿Qué estaba buscando Sobrino? Simplemente era un simpatizante, un hombre de la izquierda que quería pues que cambiara el rumbo del país. Pero Aurelio, eso realmente es la gran pregunta que hay detrás. Con todo el respeto, ¿a usted le parece que lo de los Rodríguez que pusieron en el año 94 fue esto, Felipe, cuando... Sí. No, yo no hablo de la... No son las mismas proporciones. $8 millones hasta donde recuerdo. No son las mismas proporciones, es que pusieron unos centavos, digo, a eso me refiero. No son los mismos proporciones. Se puede magnificar, ¿no? No son las mismas proporciones, eso es evidente y no lo digo así, pero las intenciones no se miden en plata, las intenciones se miden en intenciones. La otra cosa, ¿cuáles eran las intenciones? ¿Cuál era? No, yo hago una pregunta, bueno, me voy a ir más a fondo. O las intenciones eran por las promesas que se habían hecho alrededor del llamado perdón social que estaba inspirando la campaña. Bueno, nos vamos entendiendo. Vamos entendiendo entonces. Usted sume esto a que simultáneamente el hermano del presidente Petro estaba en campañas por las calles. Claro, pero entonces había un rumor, perdón María Consuelo, para terminar, había un rumor en ese mundo de que el perdón social los iba a cobijar. Esa era la preocupación, esa era la preocupación de Sobrino, de que no se perdieran los votos. Claro. Esa era la preocupación. Pero entre otras cosas, además de eso, de esa pregunta que es totalmente válida, el Consejo Nacional Electoral está tarde en revisar si se violaron los topes, porque es que acá
este episodio de Casanare y el episodio de Nicolás Petro a lo que apuntan es a que efectivamente la campaña violó los topes con respecto a la inversión para las diferentes facetas de las regiones de la campaña Petro. María Consuelo, por ahí volvemos a un tema que le pasa a todas las campañas presidenciales y es, hay siempre, ¿quién invita a la fiesta? Y el ejemplo que dábamos, bueno, yo hago una fiesta en mi casa, yo pongo los músicos, pongo la comida, los pasabocas, pero llegan algunos invitados con una botella de vino, con una botella de aguardiente, y eso no lo puede medir el Consejo Nacional Electoral, no lo ha hecho, no aplica ni para la campaña del presidente Duque, ni del presidente Uribe, ni del presidente Santos, ni el presidente Petro. No, ¿qué es lo que pasa? Es la realidad. En las campañas hay unas cuentas oficiales, que es la que manejaba Ricardo Roa, y la que han manejado y si esas tienen un tope, están cometiendo un delito. Si en el marco de una campaña otras personas, y en este caso yo bajo ninguna circunstancia quiero justificar que haya narcos, y este tipo es un narco, y además infiltraron la campaña, y además pusieron plata, aunque haya sido poquita, y eso lo debe explicar el gobierno y el director de la campaña en su momento, pero estoy hablando desde en concreto, cuando se habla de superación de topes de la campaña, hoy todavía el Estado colombiano, el sistema electoral colombiano no puede distinguir entre eso que acabo de expresar. ¿Quién llega, digamos, a la fiesta con unos pasabocas, con una y quién está en la financiación central de la campaña? Es que serio van dos, María Consuelo. Luis Ernesto, ¿no se supone que esta campaña era diferente? Usted me dice totalmente, que claro. Todos lo han hecho y no se supone que el presidente Petro era diferente, lo cual lo lleva a usted al escenario. Es que no es muy diferente, lo que pasó no es muy diferente de lo que ha pasado en la política. Además es que además está el Turco, el Clan Torres, el Hombre Malboro, Sandrita, y vaya usted a saber qué más. Sí. Bueno, Felipe, yo creo que por eso, serio van dos, en el Atlántico y en Casanare, es que eso es lo preocupante, bueno, Felipe y María Consuelo. De 15.000 millones. Sí, por eso, entonces y los gerentes nacionales de la campaña, bien, muchas gracias, porque esta es una de las cosas que pide el Consejo Nacional Electoral, que puntualmente dice que se tienen que relacionar minucias y pormenores de ayudas en especie y servicios de transporte. Ahí está, digamos, esta se les pasó, pero también me quedo pensando en una cosa. Dice el señor Noriega que no hay como probar que los dineros de ella no sean los de él, es decir, los de Sandrita, los de su esposo, el narcotraficante sobrino. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, para que eso sea así, tendría que existir ya un divorcio y una liquidación económica de la sociedad conyugal, porque de lo contrario, según el Código Civil, todos esos dineros son parte de una misma masa. Es decir, los dineros de ella sí terminan siendo los de él y viceversa, a menos una vez más que existiera un divorcio. Es una buena observación, Paola. 7 de la mañana, 50.